Ofensas a la dignidad del matrimonio. En contra de la unidad. La poligamia no se ajusta a la ley moral, pues contradice radicalmente la unión conyugal. Niega directamente el designio de Dios, tal como nos es revelado desde los orígenes, en que está prohibido el matrimonio. El incesto, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. La unión libre, cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica intimidad sexual. La unión a prueba, cualquiera que sea la firmeza de propósito. Esto no garantiza que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre el hombre y una mujer queden asegurados y sobre todo protegidas en contra de los vaivenes y las veleidades de las pasiones. En contra de la fidelidad. El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal en el 6º y 9º mandamientos, y en el Nuevo Testamento se prohíbe absolutamente el adulterio. El adulterio es una injusticia. El que lo comete falta a sus compromisos, lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta en contra de la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan de la unión estable de sus padres. El divorcio. Los males del divorcio son tan grandes, tan numerosos y tan graves que todas las razones sentimentales que puedan aducirse en su favor nada son en comparación con ellos. Por poco que se haya observado, nadie puede negar que destruye la fidelidad y el amor de los casados, destruye el hogar, destruye a los hijos y al deseo de tenerlos, pues serán un estorbo para futuros proyectos. Es una injusticia para el hombre o la mujer abandonados, que quedan expuestos sin remedio al adulterio. Es una injusticia con los abuelos. Poco ha observado quien no haya sido testigo de la importantísima relación que hay entre los abuelos y nietos, y un divorcio puede hacer dos cosas: que se pierda la relación, que es un verdadero tesoro en la familia, o que sean los abuelos quienes tengan que encargarse de unos niños en una etapa de sus vidas en que ya no es posible ni justo empezar a educar otra generación, y mucho menos si los nietos son ya adolescentes, en cuyo caso la comunicación será prácticamente imposible. Es un atropello a los hijos, quienes forzosamente pierden la protección del padre o de la madre, lo que hace imposible su correcta educación, pues ¿qué peor ejemplo pueden recibir que el que les proporcionan sus padres divorciados? Favorece que tanto el hombre como la mujer queden a merced de cualquier libertino o libertina. Transforman la sociedad, que se verá confundida y revuelta con maridos de varias mujeres, mujeres de varios maridos e hijos de quién sabe quiénes, destruyendo la estructura moral de la familia. Confunden las conciencias por la contradicción que hay entre las leyes civiles que lo autorizan y la doctrina de la Iglesia que no lo autoriza jamás. Las cuestiones económicas pueden presentar circunstancias verdaderamente dramáticas, sobre todo para la mujer. Se da rienda suelta a pasiones y malas costumbres que de otra manera se reprimirían y podrían ser encausadas hasta que pasaran las crisis que con tanta frecuencia se presentan en los matrimonios. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos, de vivir juntos hasta que la muerte los separe. El divorcio atenta contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de ruptura
pues es el cónyuge casado que se halla en situación de adulterio público y permanente. El divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que produce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión por este motivo y por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Puede ocurrir que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil, entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado, y el que por falta grave de su parte destruye el matrimonio canónicamente válido. El divorcio hace huérfanos de padres vivos. En contra de la fecundidad. La voz de la Iglesia, en asunto tan debatido en estos tiempos de mentes totalmente anticonceptivas, está claramente expresado en dos extraordinarias encíclicas de los Santos Padres. En ellas se exponen las razones morales para excluir la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en realización y desarrollo, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. A finales de este siglo XX, dominan lo que podemos llamar la mente anticonceptiva. El enemigo público número 1 de la humanidad es un bebé. El Banco Mundial de Desarrollo y otras organizaciones internacionales condicionan su ayuda a los países llamados del tercer mundo al control de la natalidad de sus pueblos. Los anticonceptivos, la esterilización y aún más el aborto son prácticas comunes en muchos países. El ser humano, poseedor de una alma inmortal, desde el momento mismo de su concepción, se ha vuelto un artículo desechable, que se puede tirar a la basura. Matrimonio civil. Se llama matrimonio civil al que se celebra ante las autoridades civiles, ante un juez de registro civil. El matrimonio, cuando es contraído por católicos bautizados, no es válido ante la Iglesia, pero se considera una formalidad legal necesaria para garantizar a los cónyuges y a los hijos los efectos civiles de la sociedad conyugal. Preparación para el matrimonio eclesiástico. Un sacramento tan importante que ha de durar toda la vida hasta que la muerte lo separe y compromete además la salvación eterna, debe tener una preparación esmerada que requiere desde luego noviazgos honestos, conductas ordenadas, rectitud de intención, oración, elección cuidadosa, consentimiento, mucha instrucción sobre el amor para tener un claro conocimiento de lo que se va a hacer en un acto tan importante. Recomendamos a los novios la lectura cuidadosa de todo lo que nos enseña al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento del matrimonio. Preliminares del matrimonio. Presentación. Ni qué decir de la conveniencia de contar con el consentimiento de los padres de los contrayentes, quienes indudablemente serán los mejores testigos tanto de la presentación como en la ceremonia religiosa. Como hemos dicho, la Iglesia Católica tiene sus leyes contenidas en el Código de Derecho Canónico, a las que hay que sujetarse para legalizar los actos más solemnes de la vida de un católico, como son el bautismo, el matrimonio, la ordenación sacerdotal, la vida religiosa
etc. Así pues, en esta presentación en la parroquia se expondrán al párroco todas las circunstancias necesarias para la celebración de este sacramento. Si él encuentra algún impedimento, hará a los novios las indicaciones necesarias para acudir a las autoridades eclesiásticas respectivas, quienes dictaminarán si es posible o no celebrar el matrimonio. Una de las circunstancias que puede ser impedimento, por ejemplo, son los matrimonios mixtos, es decir, de religiones diferentes, y discapacidad de cultos, pues divergencias en la fe, en la concepción misma del matrimonio, pero también mentalidades religiosas distintas, pueden constituir una fuente de tensiones muy fuertes en el matrimonio, principalmente a propósito de la educación de los hijos, con la tentación que puede presentarse de una mortal indiferencia religiosa. Amonestaciones. Son promulgaciones públicas de un futuro matrimonio que habitualmente, si no se dispensan, se hacen durante 3 domingos consecutivos en las parroquias de los futuros esposos. Celebración del matrimonio. Consiste el matrimonio esencialmente en el consentimiento de los cónyuges y hay que saber al respecto 4 cosas. ¿Cómo debe ser este consentimiento? ¿Ante quién? ¿En qué lugar? ¿Y cuáles son las ceremonias que lo acompañarán? Primero, el consentimiento matrimonial. Los protagonistas de la alianza matrimonial son un hombre y una mujer bautizados, libres para contraer matrimonio y que expresen libremente su consentimiento. Ser libre, es decir, no obrar por coacción, no estar impedidos por una ley natural o eclesiástica. El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido. Segundo, ¿ante quién debe celebrarse el matrimonio? Repetimos que para que sea válido un matrimonio debe celebrarse ante el obispo, el párroco, sacerdote o diácono autorizado y en presencia de 2 testigos. Lugar donde debe celebrarse. El matrimonio entre católicos debe celebrarse en el templo parroquial de la contrayente. Para hacerlo en otro templo se requiere permiso del párroco. Tratándose de matrimonios de religión mixta, hay trámites especiales.